día 8 de noviembre, Día Mundial del Paciente Anticoagulado. ¿Qué es eso y por qué es importante? Es un paciente que se medica para no tener coágulos. Nuestros vasos sanguíneos circula la sangre y hay veces que se forman como masas semisólidas que van obstruyendo esos vasos, como si fuese un tubo que se obstruye. La sangre no va a pasar bien por el vaso y por lo tanto todo el tejido que esté al otro lado del coágulo va a dejar de funcionar porque no le llegan nutrientes y por lo tanto se puede morir ese tejido. Ojo, los coágulos también pueden ser buenos, por ejemplo, para tapar una herida, pero cuando se forma en el vaso y se obstruye ese vaso por completo se denomina trombo. ¿Con qué síntomas llega el paciente a consulta? Por ejemplo, con la pierna hinchada y con un montón de dolor, se ha podido producir lo que se denomina trombosis venosa profunda, luego a alguien que le cuesta respirar porque se ha podido producir una embolia pulmonar. Una embolia es cuando ese coágulo se forma en una parte del cuerpo y luego va a viajar hacia el pulmón, entonces el tejido del pulmón pues se desvitaliza. ¿Se ocurre en el cerebro? Visión borrosa, debilidad, cuesta hablar. Lo mismo pasa con el corazón, tener palpitaciones, arritmias y se puede producir un infarto. Ojo, hay muchas causas y muchos factores de riesgo, muchos medicamentos como por ejemplo los anticonceptivos, tratamientos para el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, el estar tumbado después de una cirugía durante mucho tiempo, que tengas antecedentes en la familia de coágulos o trombofilias, una fibrilación auricular por ejemplo que es una arritmia del corazón. Cuando si se te produce algo de eso es importante ir al médico cuanto antes para que te quiten ese problema y no se vaya muriendo el tejido. Llegas al médico, él revisa tu historia clínica, mira tus antecedentes, lo que estás tomando, te hacen pruebas de la sangre para mirar cómo tienes los factores de coagulación, van a hacer una ecografía, van a hacer un TAC para saber dónde está el trombo. Entonces valora al médico y te dan los tratamientos anticoagulantes. De estos tratamientos, por ejemplo, está la heparina, que seguro que habéis oído hablar de ella. Lo he pasado con 3, 2. La warfarina, y luego hay otros de acción más rápida que son, por ejemplo, la Vigatran, Rivaroxaban, Apixaban. Te dan uno u otro en función de un montón de condiciones que en otro vídeo. Lo importante es llevar bien el seguimiento, estar controlado, tomarse bien la medicación porque si no puede haber consecuencias, que es justo lo contrario. Imagínate que está potenciado el efecto del anticoagulante, entonces ¿qué pasa? Que la sangre está muy líquida y se pueden producir hemorragias. Las hemorragias hay que tenerlas muy en cuenta cuando tienes una herida, por ejemplo, que sangras un montón y no se cierra porque no tienes capacidad de generar ese coágulo que cierre la herida. Interaccionan con otros medicamentos, la warfarina, por ejemplo, con la vitamina K, que no funcione la warfarina, por lo tanto, es como si no estuvieses tomando nada. Pero si quitas la vitamina K de golpe, la warfarina hace mucho efecto y entonces tienes hemorragias. Por eso es muy importante llevar un control. Así que la decisión final va a depender un poco del balance entre el riesgo de trombo y el riesgo de hemorragia. Controlarlo con el médico.